Buenas. ¿Me da dos, por favor? Listo, muchas gracias. And here we go. Rosebud, I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. 35 milímetros despliega un nuevo rollo. Lo saluda Juan David Martínez Zuluaga, trayéndoles este espacio donde se piensa, se habla y se vive el cine. Hoy cumpliendo con nuestra cuota superheroica. 6 películas de superhéroes se estrenaron este año. Bueno, 6 en los cines propiamente, en imagen real. Y pues ya pasamos por Deadpool, por Batman contra Superman, por Civil War, obviamente El Escuadrón Suicida, y hoy acabamos ya de lleno con Doctor Extraño. Ay, me hacía falta X-Men Apocalipsis. También obviamente nos acompaña hoy Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, muy bien, muy contentos, pues digamos que estos son los programas que sé que vos y yo disfrutamos profundamente. Obviamente esperamos que los radioyentes no se cansen de nuestro profundo amor por todo el mundo superheroico. Hemos intentado darle variedad a pesar de todo. No es solo sobre eso, pero digamos pues que la cuota es una obligación, un imperativo moral para nosotros. Y en este caso, una película que estábamos esperando, que es El Doctor Extraño, como bien decías, una película, digamos, de... yo ya no recuerdo bien, incluso la conversación la tuvimos cuando fuimos a cine a ver la película, si esto es ya tercera fase de Marvel o no. Sí, esto ya es de lleno tercera fase. No, creo que la que lo inició fue Guerra Civil. Entonces sería como la segunda película de tercera fase. Bueno, entonces digamos pues que nada, una película, además pues que por lo menos el tipo de personaje nos anunciaba otra faceta del mundo de Marvel. Y bueno, entonces estamos con todas las expectativas y bueno, vamos a hablar de la película. Vamos a ver qué traemos. Tenemos un festival de elementos psicodélicos y también de muchas noticias a lo largo de este programa y de muchos elementos curiosos. Así que vamos de lleno con él. Y mientras se cocinan las crispetas, en nuestra sección noticiosa, hoy tenemos 3 noticias muy interesantes. La primera tiene que ver con una serie de teaser trailers que salieron hace unas semanas relacionadas con la adaptación americana de Ghost in the Shell. Un remake americano en imagen real de una película más antigua, de 1995, una película japonesa del mismo nombre, dirigida por Mamoru Oshii. Y yo creo que es de las obras cyberpunk con más icónicas e inclusive de las que más vivió Matrix. Tiene muchísimos elementos Matrix tomados de ahí y es una historia, la sinopsis de por sí es difícil de resumir. Yo me atrevería a decir que es casi como un Blade Runner en Japón, solamente que aquí de lleno el protagonista sí es una policía que se llama Makoto Kusanagi y que es una cyborg de lleno y tiene como ciertos, es la encargada en su sección, en la sección de policía, sección 9, de combatir pues como todos los crímenes relacionados con tecnología. Entonces es una obra que habla sobre los alcances de la tecnología, sobre la capacidad de generar conciencia propia. Hace poco vi la versión original del 95, no conecté con ella, pero sí le reconozco pues como toda su valía. Y pues obviamente hoy venimos a hablar de esos teaser trailers que hemos visto. No sé, Carlos, ¿qué le han parecido? Yo la película original la vi hace muchos años, tengo digamos una imagen más bien borrosa de la historia, pero sí recuerdo un poco como el tono digamos, un poco en clave de distopía, posapocalíptico en ciertas lógicas, aunque igual son sociedades tecnológicas, y que efectivamente es una película muy de esta cultura cyberpunk y sobre todo oriental, que tiene otros tonos y otras preocupaciones distintas. Ahora, hablando de los teasers, es interesante porque finalmente son los teasers, conversábamos hace un rato antes de comenzar el programa,
un poco, emblemáticos no es la palabra, un poco crípticos, Sí. eso, un poco, digamos, pues de provocación, pero que son provocaciones que te dejan más con incógnitas que otra historia. Sí, porque inclusive yo siento que es una campaña que está apelando más a recordar la película del 95 que Posiblemente, como sí. a decir, la historia va de esto y trata de esto. O sea, es muy, no sé qué tan, es muy poco ortodoxo y no sé qué tan práctico sea. Sí. Tenemos en este caso pues a Scarlett Johansson como la protagonista de la película. Obviamente digamos que construida con esta estética del cyberpunk, que además pues siento yo con cierta fidelidad a la obra original. Incluso, digamos, hasta ha sido un comentario de estos más bien ligeros, pero yo siento que se enfeece bastante esta mujer en el rol, en el personaje. Y bueno, nos coloca allí como un poco, digamos, como sentiría yo más, como dice Juan, como la provocación con el tipo de personaje, el tipo de escenario futurista, la relación con la tecnología, con otros cuerpos, pero que todavía pues no nos dan un ápice de qué historia estamos viendo. Incluso pues cuando nos recuerdas ahorita, Juan, la sinopsis, pues digamos que eso no se ve todavía en estos teaser trailers. Yo siento que digamos pues que es una película de esas que, como dices bien, debe estar apelando a un público que no la conoce, a despertar curiosidad, y al público seguramente fanático de la obra original, como a tratar de ser quizás unas relaciones ahí intertextuales. Una mímesis sí. que no es copia, como habíamos visto, por ejemplo, en las adaptaciones de Disney de sus cuentos clásicos, Sí. pero que sí rememora mucho a planos vistos en la obra eso. original. Un poco como todo el tema de ubicar una imagen concreta, donde la planimetría, donde la cámara que te conecta como con ese tipo de procesos, sí. Habrá que verla, pero digamos que aquí todavía pues la especulación sí es todavía muy amplia. Sí, hay un último apunte y es que me gusta mucho, se lo comenté antes de iniciar el programa, y es que ya siento que Scarlett Johansson ya está rozando ya en una belleza mística Sí. o exótica, como por ejemplo podría ser la de Tilda Swinton, que Sí. en este caso fue el ancestro en Doctor Extraño o la Bruja Blanca en Narnia. Yo siento que aquí ya Scarlett Johansson ya está rozando una belleza cibernética, y lo digo pues porque ya la vimos en Lucy Ujú. y en Under the Skin, que fue Under the otra Skin, película donde también hace un ente no humano y como con ciertas cualidades excéntricas. Entonces, Interesante. ahí está interesante. Tenemos una noticia algo curiosa, y es que resulta que ahora ya casi inicia el rodaje de Aquaman, Ay, sí, por favor. dirigida por James Wan, y resulta que por azares del destino, avatares del destino, se va a grabar en Australia, y coincidió en que se va a grabar en el mismo estudio en el que simultáneamente se está grabando Thor Ragnarok. Ay, pero Entonces qué simpática noticia, sí. Tenemos, pues me parece curioso que estos dos, el dios de Asgard y el dios Sí. Atlante, están compartiendo allí estudio. Compartiendo estudio, maravilloso, sí, las dos casas allí encontradas. Yo digo que era también cuestión de tiempo antes de que en algún momento ya hicieran cruce ambas. Ojalá se diera la posibilidad de una foto entre los dos. No creo que llegue a Pero pasar. sería una maravilla, además. Pero me parece fantástico Sí, sí. que este tipo de situaciones pasen. Y ya la noticia no pasa más allá de eso, pero pues son como elementos curiosos que vale la pena rememorar. Y que de todas maneras, pues también sumado que bueno, que van a arrancar rodaje de Aquaman. Eso por lo menos también es una buena noticia. Que se estrena en julio de 2018. 2018, bueno, tenemos que esperar todavía casi un añito y medio. Maravilloso. Es un personaje que yo personalmente tengo mucho cariño en contravía con todo lo denigrado que ha sido. Y bueno, esperemos a ver qué nos traen James Wan y Warner Brothers con este personaje. Y Jason Momoa es el protagonista. Jason Momoa, que fue creo, si no estoy mal, Juan me recordará, que hizo una de las versiones modernas, los remakes de Conan. Sí, sí, claro, sí, por supuesto, sí, el último. Sí, claro. Que lo recordamos pues algunos porque es el personaje interpretado por Arnold Schwarzenegger, y que este hombre pues con su físico nórdico, sí, brutal, sí. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un Aquaman interesante. Esperemos a ver. Y Thor Ragnarok se estrena en noviembre del otro año, así que pues, para tenerlo ahí pendiente. Como última noticia, esta semana no estuvo muy repleta pues como de elementos a resaltar, pero bueno, sabemos que para la secuela de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que ya sabemos que va a ser una pentalogía, no una trilogía como originalmente se había planeado, ya se tiene vinculado a Johnny Depp. Pero y yo pues feliz, claro. porque o sea, la primera saga de Harry Potter, la primera antología fue muy genial, pero la autora desde siempre dijo, no me vayan a meter aquí personajes o actores que no sean ingleses. Esa fue la primera condición que ella hizo, y eso le cerró muchas puertas a buenos actores que pudieron haber estado, sin menospreciar en absoluto claro. los que están, que son excelentes. Son una maravilla. Pero ya en esta ampliación del universo ya estamos teniendo actores ya muy llamativos, en este caso Johnny Depp, y pues no se sabe qué papel irá a hacer, y ya se está discutiendo quién, porque va a aparecer Albus Dumbledore en su etapa juvenil, en sus años mozos, fabuloso. Y se está discutiendo quién de pronto podría aparecer ahí. En ese caso, pues porque Michael Gambon ya está entradito en edad. Pero qué maravilla que hayan esa apertura, porque digamos, es una de las cosas que a mí personalmente me gustan mucho de las grandes sagas, y esos universos que crecen, y es como empiezan a involucrar a las caras conocidas, a buenos actores en muchos casos, ojalá siempre sean buenos actores,
porque sigue siendo encantador ver cómo crece. Exacto, ¿no? Y que se mantengan ese nivel de seguir buscando actores, pero actores con muy buen renombre. Igual ahí ya tienen este trío de noticias. A ver con qué nos terminan saliendo más adelante. Ociosidades cinéfilas. Y ya en nuestra sección de ociosidades cinéfilas, hoy quiero hablar de los one-shots de Marvel. Carlos, ¿qué tan familiarizado está con estos one-shots? Yo vi un par, recuerdo que no recuerdo me recuerdo los años exactos, pero recuerdo un poco que cuando ya estaba creciendo la primera fase de Marvel, no sé si es 2011, 2012, empecé a escuchar el tema de los one-shots y recuerdo que vi un par, pero incluso aquí no lo recuerdo con mucha claridad, que son pequeñas historias, obviamente live action movie, películas con acción real, que contaban algunas situaciones cercanas a todo este universo extendido de Marvel, pero no sé si hicieron más o cómo digo la historia. En realidad, pues como vos decís perfectamente, son pequeños cortometrajes que ahondan en pequeñas historias de pequeños personajes de Marvel. Son cortometrajes que van de 3 a 15 minutos. Hasta la actualidad hay 2, 4, hay 5. No, pero siempre hay. El último que salió fue con, creo que fue en 2013, si mal no recuerdo. Y estos cortometrajes, aunque se ha estudiado la posibilidad de que aparezcan en cine, o sea, antes de la película, que me parecería genial. Sí, genial. De momento, nada más salen pues con los Blu-ray, con la venta pues en video de las películas, que son como una ampliación de la historia. Hoy quisiera hacer como un pequeño recorrido entre estos 5 pequeños cortometrajes que ayer pues los estuve repasando. Están todos en internet, no en YouTube, pero sí en Dailymotion y bueno, en otros portales de no mucho decoro, pero pues por ahí están. Sí. Sería interesante pues buscarlos. El primero inició con The Consultant, que salió pues con el DVD de Thor y tiene que ver con cómo el agente Coulson se acerca a en este momento se me olvida el nombre del otro agente, pero que luego descubrimos que hace parte de Hydra, que es un hombre de gafas, y que le empieza, o sea, todo llega cuando dice que está muy preocupado porque quieren que Abominación sea parte de la iniciativa de los Vengadores. Tengamos en cuenta que esto es del 2008. Sí. Entonces, obviamente, supuestamente entre los dos, o sea, a partir de un juego ahí de diálogos, se confabulan para hacer que Tony Stark vaya y hable con el general Thunderbolt Ross. Y por eso es que Hulk, la película del 2008, termina precisamente con Iron Man yendo a hablar con él y disuadiéndolo para que no deje que Abominación pues salga obviamente de la prisión donde está, pues porque sería un elemento demasiado peligroso para el conjunto de los Vengadores. Qué interesante. Es bastante interesante, es bastante jovial, bastante corto. De ahí siguió un corto, también de unos 3-4 minutos, que se llama Algo cómico ocurrió de camino al martillo de Thor, que tiene que ver otra vez con el agente Coulson, quien está buscando el martillo, se para en una tienda y la tienda la asaltan y bueno, digamos que él la defiende. Yo recuerdo, ese lo vi yo. Es muy... Y vemos todo el histrionismo y las habilidades de la gente Coulson. De la gente Coulson, que me gusta, siempre me ha parecido muy genial ese personaje. Me parece una conexión directa pues con la audiencia y ponerlo aquí en habilidades, digamos que un poquito más capaces, porque creo que siempre lo hemos visto más en plan conciliador y en plan diplomático, más que en algo de acción. Obviamente hay que verlo también en Agents of S.H.I.E.L.D., en la serie de televisión, donde ya puedes ver el personaje, y que además presta su voz, el actor presta su voz para la versión de la agente Coulson de Ultimate Spider-Man, ¿sí? Que aparece como el director de la escuela donde Peter Parker estudia. Entonces él tiene la misión de cuidar a Peter Parker y al grupo de compañeros que trabajan con él, que son versiones jóvenes de Luke Cage, de Iron Fist, Nova, creo que es. De Nova, sí, de Capitán Nova, y de White Tiger, la Tigresa Blanca. Entonces el agente Coulson es un personaje gracioso, lo han ampliado, y ahí es muy interesante porque el actor real, no recuerdo el nombre del actor, Clark Gregg creo que se llama, pero puedo equivocarme, presta su voz para la versión. Es un personaje muy encantador, y yo no recordaba, claro, que también están los one shots. Es un personaje, es el personaje ancla de claro, Marvel. La conexión si hay un personaje fundamental es él realmente. Y de hecho, claro, me alegra que vos comentes sobre Agents of S.H.I.E.L.D. porque precisamente estos dos cortometrajes sirvieron en cierto modo como un piloto, como para demostrar, no, vea, se puede hacer algo con este agente y cómo es la vida diaria de un agente de S.H.I.E.L.D. Entonces, bueno, ahí interesante. Tenemos ítem 47, que es mi favorito, que tiene que ver con una pareja de esposos de Nueva York que se encuentran
encuentran con un arma dejada por los Chitauri, También lo vi. se adueñan de ella y empiezan a hacer robos. Al Sí, final, sí, sí. Shield los termina contratando. También me parece muy genial y encantador. explora, pues, obviamente, las repercusiones, digamos que más sociales y por el lado de los civiles después de esta invasión a Nueva York. Sí. De ahí también, este sí dura como 14 minutos aproximadamente. De ahí pasamos a Agente Carter, que fue un cortometraje dedicado al Agente Carter que No lo he dicen que visto. sirvió como piloto precisamente pues para la serie para que la salió. Muy encantador, me gustó mucho lo que pueden hacer. Hay un ambiente feminista de We Can Do It fantástico sí. por detrás y no sé qué tan apegado sea como tal a la serie. La serie no la he visto, desgraciadamente se canceló. Yo vi la primera temporada, no he visto la segunda. Pues el One Shot no lo he visto, pero la serie es una serie encantadora, pues además ambientada obviamente en la década de los 40, sí. Exactamente, digamos que arranca la serie justo cuando el Capitán América desaparece, la primera película. Tengamos en cuenta que ya fue su primer interés romántico, etcétera, etcétera. Y digamos que comienza con todos los orígenes muy asociados al FBI para dar pie posiblemente a lo que va a ser Shield. Como digamos resistencia a Hydra. Y comienza, como Juan lo decía un poco en el momento, digamos que ese es el plot que hay detrás, más que el plot, digamos, es el subtexto que tiene todo el mundo de la Agente Carter, es que es una mujer que si bien fue importante en la vida de Steve Rogers, era simplemente una secretaria que estaba acompañando, que estaba ayudando, y cómo esta mujer comienza a convertirse realmente en la heroína que conocemos. En un mundo, pues, donde todo el mundo la subyuga por ser mujer. Dominada masculinamente. Entonces muy encantador, además que es fabuloso porque está Howard Stark, el papá de Tony Stark, que es digamos uno de los personajes fundamentales, y Jarvis, el original, es su compañero de aventuras. O sea, digamos, el mayordomo de Howard Stark, que es un británico, además alto, flaco, y no es el británico agente del MI5 que conocemos, sino es un hombre muy del tomar el té. Tiene que involucrarse en las aventuras de la Agente Carter. Yo la disfruté mucho, es una temporada, la primera de 8 episodios. Bien. Pero bien logrado. Tengo que ver la segunda y da obviamente mucha tristeza. Aunque escuché, sumado noticias, que la van a continuar en el mundo de las viñetas. Van a sacar una versión de la Agente Carter que continúa las temporadas televisivas. Yo solo puedo decir que me rompió el corazón ver cuando el personaje pues fallece ahora en la última entrega de Capitán América. Claro, que en serio me dolió muchísimo. Dolorosísimo, sí. Pero me parece una conexión bonita pues que han hecho en pantalla. Y por último tenemos All Hail the King, Larga Vida al Rey. No sé qué tan enterado esté Carlos de esto. No lo conozco. Bueno, lo resumo de esta manera. Tiene que ver con la persona que se hacía pasar por el mandarín, ahora en la cárcel. Ok. Y resulta que después de... Ben Kingsley. Ben Kingsley, sí, que supuestamente sabemos que él montó fue una pantomima, que no era realmente el terrorista. Y resulta que en la cárcel se termina dando cuenta que no, que en realidad sí hay un mandarín detrás de todo esto y que, o sea, lo extrajeron de la cárcel y el mandarín quiere que, por favor, básicamente todo termina con el señor mandarín le manda a decir que deje de usar el nombre de él sin su permiso. O sea, dándonos a entender que después de cierto cambio que a los fans no les gustó sobre cómo cambiaron al mandarín, pues el personaje como tal, el líder terrorista, sigue ahí y posiblemente retorne en algún momento, quién sabe si en alguna película de Iron Man o en Vengadores. Qué interesante, sí, sobre todo el personaje del mandarín además. Hay versiones, por supuesto, pero la que yo recuerdo mucho tiene una dimensión solamente también mística, no solamente es el tema, digamos, terrorista, sino que hay detrás de esto una relación con una especie de anillos místicos. Sí. Y entonces, bueno, chévere como que quede esa apertura o esa provocación allí en ese one shot. Sí, hay que mirar. Igual esperemos que salgan más. Yo estoy ávido que salgan más. Ellos han dicho que también les gusta pues hablar de esto, pero pues obviamente cuestan bastante... Pues claro, bastante presupuesto sacar algo como esto. Y pues comentan que siempre y cuando haya historias que sirvan para complementar este universo y sirvan para algo, que siempre estarán pues ávidos. Y yo pues sinceramente que saquen uno de Rocket, por favor, es una petición personal. Y pues nada, así es muy recomendado, ya saben, los pueden buscar por internet, estos one shots de Marvel. En proyección. En 35 milímetros venimos a negociar con la audiencia. Hoy hablamos de Doctor Strange, la última película de Marvel, este festival glorioso de efectos visuales y de grandes actuaciones. Benedict Cumberbatch desde el principio me vendió la película.
por ser él. Y Carlos, háblanos muy por encima de qué va esta historia para comenzar a discutir esta película que sinceramente me encantó. Bueno, Doctor Strange, digamos pues para los que conocen un poco menos, es un personaje central dentro del universo de Marvel. Es un personaje además que aparece desde la década del 60, digamos, donde se crean todos los grandes personajes de Marvel que hoy en día conocemos y estamos viendo en las pantallas. Este tiene una característica particular y es que es un hechicero. Vive dentro del mundo de la magia existe, o sea, lo sabemos bien, desde Thor tenemos relación con la magia. Loki, en el fondo, es una suerte de pequeño brujo. Pues la magia existe porque digamos que nosotros estamos asociados a otras dimensiones. Entonces aparece, digamos, nos lo plantea ya Marvel como el personaje que va a introducir el mundo de la magia y que va a servir como puerta al tema de los multiversos. Sí. Son las cosas claras. Entonces, ¿de qué va la historia? Es una historia de orígenes. Vamos a conocer la historia del personaje. Cómo Stephen Strange, que es un doctor en la vida real, neurocirujano además, y un neurocirujano pues quizás el más brillante que puede tener Occidente, se va a convertir en este caso en un mago, en un hechicero. ¿Cuál es su tránsito? Y a partir de allí, obviamente, digamos, a Historia de Orígenes viene ya una historia que nos va a colocar dentro del universo, obviamente, de Marvel. Se va a conectar con todo el tema de las gemas del infinito. Y por supuesto, digamos, no se queda solamente en los orígenes, sino que nos muestran ya, obviamente, la primera aventura del personaje y sus capacidades pues, de afrontar un destino mayor al que puede aspirar simplemente cualquier mortal. En este caso, pues ya sabemos que va a dejar de ser un mortal. Y creo que esto no es un spoiler, porque el título lo dice. Sí. Es o se convierte en el hechicero supremo. Por supuesto, es una película dirigida por Scott Derrickson. ¿Qué hemos visto de él, Juan? Hemos visto El día que la Tierra se detuvo, del 2008, el remake con Keanu Reeves, que no me gustó en absoluto. Yo no la he visto, pero sí recuerdo pues, que se estrenó y que es además una muy querida película de los 50, de ciencia ficción. Claro que sí. Y también tenemos las dos películas de Siniestro. Casi me encanta. Que la primera me pareció interesante, pero no me mató del todo, pero ya se nota que lo contrataron precisamente a él, pues porque sabe cómo manejar todo este tema esotérico. Así está muy bien. O este tema de misterio. A ver, en general la película a mí me fascinó. A mí también. Y no entiendo muchas críticas que le hacen. Siento que mucha gente ya está criticando pues por criticar. Y creo que este es el momento de por lo menos yo exponer qué fue lo que realmente me gustó. Dale. Y como contraponer algunos argumentos que siento que no tienen cabida. O sea, muchos dicen que la película a nivel visual es asombrosa. Y eso no se niega porque es literalmente lo más cercano que he tenido a un viaje con ácidos. Sí, y de hecho incluso me atrevo a decir, Juan, con todo el respeto, con todo el amor que le tengo, pero hace que el Inception de Christopher Nolan se convierta en una cosa de dummies. O sea, pierde en ese sentido todo el encanto. Sí, de acuerdo. Pero decían que obviamente que la historia la encuentran muy vaga, carente de ideas. Y a ver, yo creo que en primer lugar, o sea, sí, tengamos en cuenta que ya llevan alrededor de, por poner una fecha X, 17 años haciendo películas de orígenes de superhéroes. Yo creo que ya está claro que después de tanto ya hay ciertos tropos que siempre se van a seguir utilizando, sobre todo si saben que la fórmula funciona. Sí. Entonces, sí, o sea, que la película tiene elementos que ya hemos visto en algunas otras películas, totalmente. La película me recuerda mucho a Iron Man, a la primera. Sí, claro. E inclusive a Thor. Sí, también. Y los personajes. Es que yo siento que también suele, o sea, es el tipo de comentarios que suele desbordar el crítico. Sí. Esperando que una película siempre sea total y completamente novedosa. Sí. Y juzgar una película que tenga, digamos, repeticiones, que opte por tener elementos, es prácticamente imposible que no. Ahora, el asunto puntual es qué problema hay con eso. O sea, necesariamente hay que plantear los personajes y hay que buscar. Ese es un personaje que tú no vas a encontrar un personaje absolutamente novedoso nunca. Tiene que tener similitudes con cierto tipo de dinámicas. Todo lo contrario, la riqueza está en cómo se integra todo eso dentro del universo. Exacto, de acuerdo. Y la forma en la que lo hace. Sí. Pues porque, reitero, me recuerda mucho a Thor, personaje... soberbio que recibe una lección de humildad, a veces pierde sus poderes, en este caso sus manos. Es un arquetipo bellísimo, ¿por qué no podemos volverlo a ver? Y puesto en otro escenario, es un doctor, está el tema del choque entre Occidente y Oriente, la relación entre la visión científica de la medicina y la magia mística, por ejemplo, nepalesa. Bueno, no, esos son cosas encantadoras. Sí, como también él hasta cierto punto se crea una especie de dios en su propio mundo y se lo arrebatan. Inclusive me recuerda mucho a Linterna Verde, pero hecho bien. Bien hecho, sí. Pero bien hecho. Pero entonces aquí yo siento que el plus que tiene esta historia y la forma en la que adquiere nuevas capacidades es a partir de de pronto aquí me perdonan si me pongo muy técnico, a partir de la puesta en escena y la puesta en serie. ¿En qué sentido? Sí. Entendiendo la puesta en escena como lo que se ve en pantalla, lo que se ve en el encuadre, cómo se ordenan los elementos de la escenografía, los actores y todo eso, y entendiendo la puesta en serie como el montaje, cómo se organizan las imágenes. En primer lugar, por la puesta en escena, me gusta mucho cómo están conectando sitios que no tienen nada que ver el uno con el otro,
a través de los portales Sí. no interdimensionales, sino que les permite transportarse de un lado a otro. Entonces vemos como Nepal está conectado con un santuario en Nueva York con un hospital y ese hospital con una calle más grande. Inclusive yo siento que la película todo el segundo acto de la película es una gran secuencia que inicia cuando él va a la biblioteca y termina, bueno, no les vamos a decir cómo, pero termina una gran batalla mística en un mundo de espejos de Nueva York. Entonces yo siento que estamos rompiendo opciones, o sea, estamos creando una secuencia, estamos hablando casi 40 minutos, 30 minutos, y estamos creando nexos de un lado con otro. Es algo que me gusta mucho, que creo que inclusive habíamos visto ya lo comentaba antes, en El prisionero de Azkaban, de cómo Alfonso Cuarón conecta la enfermería con la torre del reloj, el reloj con el patio con el puente y el puente con la cabaña. Entonces hay una conexión que hace que estos escenarios se sientan conectados el uno con el otro y se sientan más orgánicos. Es que yo diría una cosa que es fundamental. Digamos que a ratos pecamos un poco por perder de vista todo lo que hay detrás en algo que parece natural o muy simple para el espectador. Sí. Y es que, o sea, piensen lo siguiente. Estamos frente a un personaje, como les comentábamos, que nos va a colocar dentro del mundo de la magia. La magia existe en el universo, en el multiverso, y en el caso del universo en el que estamos habitando con esos personajes, llámese universo 0 o 616, como lo quieran mirar los fanáticos del cómic, y aquí hay magia. ¿Cómo planteamos el mundo de un mago o de un hechicero que tiene la capacidad de hacer interconexiones espaciales y temporales? ¿Y cómo nos lo resuelve ya un director desde el punto de vista de la puesta en escena y puesta en serie para que nos fluya y nos parezca natural? Entonces uno dice, sí, el mundo de la magia, pueden viajar en el espacio y en el tiempo. Pero la riqueza, el recurso con que Derrickson resuelve eso, que es lo que Juan está describiendo, y cómo se vuelve un espacio continuo y unas interconexiones con unos recursos que tienen que ver con una cosa que le encantaba a Bachelard, las puertas, los portales, las esquinas, las ventanas, los espejos. Hombre, no, eso es un asunto absolutamente encantador. Así parezca simplemente un juego de recursos visuales. Exacto. Eso es lo que yo quiero llegar. Esto no es solo una serie de recursos. Yo siento que hacía mucho tiempo no había una película tan pirotécnica como esta, ligada tanto con su historia. O sea, aprovecha ambos elementos. No es que cada uno vaya por separado, sino que se complementan. Son absolutamente orgánicos. Y eso me gusta muchísimo. Que volvemos a lo mismo. Yo sé que esto no es lo más innovador del mundo. Sé que ya lo hemos visto antes. Por ejemplo, me recuerda mucho a la pelea final de Jumper, una película que pasó sin pena ni gloria. Pero aún así me gusta que se hagan estas conexiones. Y por el lado de la puesta en serie, hombre, a mí me mató el hecho de que al final esté haciendo como un constante juego, una constante pelea entre cómo la acción va hacia atrás, pero obviamente la película sigue yendo hacia adelante y las acciones se siguen mostrando en cierto modo hacia adelante. Sí, yo ahí me atrevería a decir, puede que mi cinefilia no sea la mejor, pero que logran dar un paso más allá con el tema de los viajes en el tiempo, aunque no es que sean viajes en el tiempo literalmente en la película, pero con el tema del manejo del tiempo. O sea, es inevitable evocar indirectamente a Volver al Futuro cuando estamos viendo esa película. Y todo el tipo de películas que juegan con lo que pasa cuando se juega en la línea del tiempo. Aquí tiene una dimensión mística más interesante. Pero lo que Juan acaba de escribir, que creo que primero no lo podemos hacer pues por respeto a los espectadores que no lo han visto, pero que también es muy difícil de describir en palabras, pues lo dijo muy bien, es cómo hay viaje en el tiempo, pero la historia no está viajando en el tiempo. Eso es una cosa absolutamente encantadora. Yo siento que aquí lo llevan a un nivel completamente diferente. Yo también siento que el solo hecho de poner literalmente que es que los sucesos van hacia atrás y cómo arman una pelea en un mundo que se ha destruido y se está reconstruyendo previo a una destrucción. Y escapa, y hay dos líneas de tiempo encontradas, y al mismo tiempo lo que les estamos contando, tienen que ver la película, se hace visualmente, o sea, y se hace con una entre comillas sencillez narrativa para el espectador, pero que tiene una complejidad visual para la puesta en serie. Creo que el director logra cosas interesantes. No es, como decimos, simplemente un juego visual para mantener. O sea, yo siento que ya solo por eso una historia que ya hemos visto muchas veces, yo siento que adquiere nuevos valores a la hora de ser recontada. Y que además, obviamente, no solamente se queda ahí. O sea, si nos ponemos a hablar, por ejemplo, el lado de la comedia, me gustó mucho el manejo, en el sentido que la historia es muy seria hasta que el doctor empieza a disfrutar propiamente de sus habilidades. Antes de eso es muy seria, es una tragedia completamente para el personaje. Y de hecho tiene unos momentos absolutamente brillantes de actuación de nuestro querido Cumberbatch, enfrentando esa tragedia. Hay un momento, un momento de los momentos más dolorosos con su interés romántico, en que entre comillas pues se desgarra el animal herido que tiene la capacidad de ofender con el lenguaje, pero del modo más virulento y vil, para luego encontrarnos a este personaje, como lo dice Juan, que la comedia es muy bien lograda. O sea, ahí sí recuerdo yo, y espero que me entiendan este comentario, no estoy diciendo que sea la misma tipo de comedia, es muy diferente, pero que alcanzó ciertos tonos
que yo disfruté, solo he disfrutado, siendo mejor obviamente, en Guardianes de la Galaxia. Sí, o sea, no estoy diciendo que sea Sí, el mismo sí, humor, es muy distinto, pero Sí, que me total. hiciera reír con tanta fuerza solo Guardianes de la Galaxia y mucho más Guardianes de la Galaxia. Pero el resto de películas de Marvel, aquí se logra mucho mejor. Sí, aquí igual, hay algo que me gusta mucho ligado a esta relación romántica, y es que literalmente, o sea, también muchos estaban comentando, no, es que el personaje es difícil lograr empatía con él. Yo digo, pero por Dios, o sea, es una persona que lo perdió todo. Creo que me parece que es la reacción más orgánica Sí, claro. que cualquiera podría tener. Y de hecho es algo que afecta a largo plazo, porque la relación entre él y su interés amoroso, interpretado por Sí, sí. Rachel McAdams, siento que no termina propiamente bien. Ella al final se despide de él no con un beso, se despide más bien como algo más bien transitorio, nos vemos luego, y él le dice, no quiero que te vayas, y ella realmente está herida y decide alejarse. Eso también me parece que nutre mucho al personaje. Muchísimo. Y también ligado a esto, también que me llama mucho la atención, me gusta cómo trataron la magia aquí. O sea, no es magia, no es místico, no es sobrenatural porque sí, sino que no, es una recolección de energías de otros universos que funcionan de otra manera, y que de paso podemos potenciar con todo lo referente a los viajes astrales Claro, claro. y a cómo podemos fracturar literalmente la realidad. Que hablando de viajes astrales, eso me parece... ahí está otro punto, cómo pasamos de una lucha en el plano terrenal a pelear ya Claro, en y otro sitio. son geniales las peleas en el plano astral, o sea, bien logradas, el tema fantasmal, pero al mismo tiempo lo materializan. Creo que está muy bien la cosa. Y en el caso de Tilda Swinton, Sí, el tema. que hablábamos de eso, que muchos decían que no les gustó la interpretación, yo no sé qué le vieron de malo. Pasó. Coméntanos, Carlos. Sí, no sé. yo alcancé a leer un par de comentarios de críticas diciendo que finalmente el gran pecado de la película había sido Tilda Swinton. Pero el primero que pensé, el personaje que ella interpreta, digamos en las versiones originales, es un personaje masculino, Ujú. de Anxious Want, ancestral como aparece en el doblaje hecho para Latinoamérica. Ujú. Entonces pensé yo, habrá algún tipo de prejuicio por el género, aunque no lo encontré. Ya después encuentro que la crítica va dirigida al tema de la actuación, hombre, y todo lo contrario. O sea, que tengan el prejuicio porque es una mujer y no un hombre, pues está bien, eso es problema del capricho personal. Sí. Pero desde el punto de vista ya, digamos, de la película que estamos viendo, hombre, no, construye un personaje que es un personaje que finalmente me encanta, entre otras, pues, y lo verán cuando vean la película, que no es la materialización típica del maestro sabio, lleno de bondad. No, aquí hay otra cosa distinta. Hay un maestro con su propio conflicto, que tiene sabiduría, pero que al mismo tiempo tiene bondad, pero que también tiene un roce como con cierta oscuridad. Y eso es llevado con una visión pues muy estoica, ¿verdad?, de la historia, que a mí me encantó. Y que además disfrutamos mucho porque tiene un par de secuencias donde podemos ver pues, al gran maestro místico en acción. Yo no sé, yo disfruté mucho. Y el momento, tiene unos momentos, pues, el momento, digamos, donde se conecta emocionalmente con Stephen Strange. Stephen Strange. Es un momento, pues, donde, digamos, hay una iluminación para ambos personajes de encuentro. Me pareció de las mejores escenas de la historia. Sí. Muy bello. Ligado también a las actuaciones, ¿qué tal Mads Mikkelsen? Que a mí me gustó muchísimo. Fantástico. Leía una cosa que me gustó mucho, una crítica por ahí que encontré y me gustó muchísimo. Y decían, es que no hay villano. O sea, él no es un villano. Yo sí, de acuerdo, Sí, muy de acuerdo. Sí, él no es un villano, él es otra historia, es otro personaje. Y me pareció encantador, porque cuando empezamos a ver quién es, yo no conocía realmente muy a profundidad el personaje. Es un personaje que tiene una historia detrás y que tiene unas búsquedas, pero que cuando uno lo reconoce no es una villanía, no es un asunto megalómano, tiene otras lógicas muy místicas detrás. Me pareció encantador, digamos, su manejo del plot. Y Mikkelsen, o sea, qué actor, qué cosa tan fantástica, porque nos coloca un personaje sectario, pero que al mismo tiempo nos provoca, nos llama, incluso tienta en cierto sentido a Stephen Strange, lo pone a dudar, etcétera, etcétera. No, yo creo que es bien logrado. A mí me gustó mucho que, o sea, de pronto podemos decir que su villano como tal puede que sí haya necesitado un poquito más de trasfondo. Sí, posiblemente. Pero de todas maneras, o sea, con lo que él comenta, lo que hablamos de que no quiere conquistar el mundo, sino que quiere que la gente comparta su dolor, o quiere que en cierto modo él dice que el tiempo es el peor enemigo. Sí. Me recuerda mucho a cómo dicen que el tiempo es la propia muerte, es la materialización en vida de la muerte. Entonces él quiere que precisamente todo se sumerja en un elemento atemporal donde todos seamos uno. Eso me parece una perspectiva muy genial que cambia mucho la perspectiva de lo que es un villano como tal. Y lo dice en un momento donde literalmente vemos una parte de él rota, destrozada completamente. Y no, fantástico. A mí me gustó mucho la actuación de Mads Mikkelsen. Yo quiero hacer un comentario. Espero que esto no sea un spoiler, pero trataré de moderarlo. Pero me encantó porque hay otro, digamos, villano detrás. Uh-huh. Un gran villano del universo de Marvel para los conocedores. No quiero mencionarlo aquí puntualmente porque incluso en los trailers se han cuidado como de no mostrarlo, entonces para que lo vean en la película. Y que es un villano, digamos,
tan profundamente poderoso y desbordado que son difíciles de llevar a la pantalla y no volverlos o caricatura, Sí, o de no, acuerdo. o no devolverlo y donde, digamos, el héroe se enfrente y lo venza, así sea parcialmente, y no termine siendo como con cierta ridiculez, pues como lo venció. Aquí el modo en que se enfrenta y se resuelve es una cosa absolutamente creativa, posiblemente sea de algún cómic tomado, pero digamos que ese enfrentamiento entre Strange y este otro villano es cómico, es hilarante, es profundo, es una lógica con el tema del tiempo que me encantó. Y muestra además un crecimiento por parte del personaje y además me gusta que no es propiamente vencerlo. Sí, exacto, Sabemos que en es algún lo que quería momento va a decir, sí. llegar. Es lo que quería decir. Va a volver, pero por el momento lo derrotó. Y me parece lógico porque Sí. es un héroe, es un hechicero que apenas está Comenzando, aprendiendo. sí, claro. Entonces yo ya por eso, pues le doy mi aprobado. Carlos, comentarios finales ya para ir acabando. Conclusión sobre Doctor Extraño. Pues rápidamente, no, a mí me encantó, una de las mejores películas de Marvel que me he visto a la fecha. Yo también. Sí, ya pues de mis películas favoritas del universo de superhéroes o del mundo, por ejemplo, del mundo heroico. Pues lo sabíamos de entrada o lo creíamos o lo esperábamos. Benedict Cumberbatch es Doctor Extraño. Sí. O sea, vos me comentabas que alguien le comentó a él alguna vez vos serías un buen Doctor Extraño y ya como que no, después de verlo, es el Doctor Es el Extraño. Doctor Extraño. Siento que es una película que nos amplía el universo de Marvel. Valga decir, tiene 2 escenas postcréditos, quédense a verlas. Vale la pena, nos hacen unas promesas las 2 escenas que lo dejan a uno en la butaca como agarrado, no puede ser. Quiero la secuela ya. Quiero la secuela ya, sí. Bueno, no, una película fabulosa, invitados a ver. A mí también me gustó mucho, siento que es de mis películas favoritas de Marvel, definitivamente. Y siento que desde Iron Man 1, la primera del 2008, no veía una película de superhéroes de origen, de superhéroes tan sólida. Son sólidas. O sea, sí, tan están sólida bien que logradas. todo el argumento, todos los elementos de la película confluyen para que sea algo de calidad. Así que recomendadísima, ya saben, todavía está en cines, váyansela a ver 1, 2, 3, 4, 5 veces. Yo creo que inclusive... Prueben el 3D, nosotros la vimos en 2D, En a ver 2D. cómo les va. Inclusive yo creo que lo interesante es que esta película uno la puede disfrutar en 2D, en 3D, en el idioma original, sobre todo en el Doblada, original. Entonces, nada, ahí ya saben. Muchísimas gracias, Carlos, por No, habernos Juan, a vos. acompañado hoy. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestros portales web, @somos 35 milímetros, que es nuestra página de Facebook, y La Caja de Fantasías, que es nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar toda la lista grandísima de reproducción de los 45 programas que ya llevamos. Así que nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima semana y ténganle miedo al tiempo. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. Hasta la vista, baby.